Buenas noches, mi nombre es Mariela Primera, estudiante de la Maestría de Orientación Educativa. Vamos a comenzar a desglosar un estudio científico, resumen o abstract para hacer la separación por oraciones y luego en ella obtener una esquematización a partir del sujeto, verbo, predicado o componente. En la primera oración, World National Environmental Education Policy al Crucial a Bexi de Field. En esta oración vemos que corresponde a la primera de la presentación del resumen de investigación utilizando los verbos are, que es en el presente simple, to be, que es en el ser o estar, que corresponde al gerundio del verbo avance, que es avanzar. En la segunda oración seguimos la misma esquematización con el sujeto, verbo, predicado. Esta corresponde a la segunda de la presentación del resumen de investigación de los verbos is, que corresponden en singular del presente del verbo to be, ser o estar. Y to in front, que corresponde al infinitivo del verbo infront, que es informar. En la tercera oración seguimos con la misma esquematización, extrayendo el sujeto, el verbo, el componente, y esta oración corresponde a la tercera presentación del resumen de la investigación de los verbos to fill, que corresponde al singular del presente simple e infinitivo de llenar, y proving, que corresponde al gerundio del verbo to provide, que es el proporcionar. Seguidamente tenemos la oración número 4, we designate an enzyme framework based on educational de Lixi recommendation and literature high lori to decide American Constitution. En esta oración se sigue lo que es el sujeto we, el verbo, el componente, y esta corresponde al resumen de la investigación y a la primera de la sección de la metodología. Y los verbos son designe, que corresponde al pasado simple del to sinde, o diseñar, que corresponden al pasado del verbo to base, que es basar, así como tailor, que corresponde al pasado del verbo to tailor, o adaptar. Seguidamente tenemos la oración número 5, extraímos sujeto, verbo, predicado. Esta corresponde a la quinta oración del resumen de la investigación y a la segunda sección de la metodología. Los verbos son bixi, que corresponde al pasado del verbo to bixi. Basar, así como analice, que corresponde al presente del verbo to analyze, o analizar. Situar, que corresponde al pasado simple del verbo situar. Además, esta oración también aparece adrins, que es el verbo de gerundio direccional. Seguidamente tenemos la oración número 6, seguidamente con el sujeto, verbo, predicado, complemento. Esta oración se tiene que ver con el resumen de la investigación, y la primera de la sección de los resultados del verbo son rivali, que viene de revertir, y provide, que corresponde al gerundio del verbo to preview, proporcionar. Seguidamente tenemos de igual manera la número 7, donde tenemos el sujeto, el verbo, el componente, el predicado. Ella corresponde a la séptima oración de resumen de la investigación. En la primera sección de las conclusiones, los verbos son is, que corresponden al singular del presente, y el verbo to be, que es ser y estar, el developing, que es el verbo desarrollar en gerundio, y al final el to y from, que es forma infinitiva del verbo informar.
Por última, tenemos la octava oración. Esta está ubicada o corresponde a la última oración del resumen de investigación, a la segunda sección de conclusiones. Los verbos son jijilak, que viene del verbo reflejar en el presente simple para la tercera persona del singular, y finalmente con will develope, que es la forma positiva del participo pasado del verbo desarrollar. Esta sería lo que es la primera parte. En la segunda parte debíamos de trabajar ya el mismo texto, pero por párrafos, las cuales se nos estaba indicando el color amarillo para la presentación, el color verde claro que tiene que ver con la metodología, el gris que nos indica los resultados y el azul claro que nos está indicando lo que es las conclusiones. Muchísimas gracias.